¿Qué tal? Muy buenos días. Nuevamente, teleauditorio y radioescuchas, estamos en Números y Conceptos en este hermoso día 24 de abril del 2024. Tengo el gusto que me acompañen la contadora Marta. Muy buenos días. El doctor Octavio. Muy buenos días, muchas gracias. Bienvenidos nuevamente, estimados amigos. Y bien, pues seguimos teniendo la grata visita del programa anterior, el licenciado Luis Alberto Beltrán. Bienvenido nuevamente a su casa, Juchimán. Gracias. Buenos días. Y vamos a tener también un diálogo muy interesante con el contador público certificado José María Nieto Contreras. Bienvenido, José María, a tu casa, que es tu casa, también Juchimán. Gracias, Marta, buenos días. ¿dónde nos pueden Claro localizar? que sí. Muy buenos días a todo nuestro teleauditorio. Les recordamos seguirnos en esta y en todas nuestras transmisiones a través de la señal de radio 96.1 FM o igual a través del canal 35.1 de televisión abierta y el canal 35 del sistema de cable local. En nuestras redes sociales a través de YouTube como TV UJAR. Muchas gracias, Marta. Antes, con el permiso de todos ustedes y el teleauditorio y radio escuchas, me voy a permitir leer el currículum del contador José María Nieto Contreras. Es contador público certificado, maestro en auditoría por la UNAM, es director general del despacho Nieto Sociedad Civil, es contador público certificado, egresado de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, como decimos, hijo Juchimán, con estudios en maestría en auditoría, obteniendo mención honorífica por parte de la UNAM. En sus actividades profesionales en el sector privado, estuvo colaborando en el despacho Figueroa Zapata y Asociados, especialistas en auditoría de impuestos, firma asociada Audimex, Sociedad Civil, y de Summit International Associates del 91 al 93. Socio fundador y director general del despacho Nieto Sociedad Civil, especialistas en auditoría e impuestos desde 1993 a la fecha. Pero también tiene experiencia aquí el contador público certificado José María Nieto en el sector público. En el 2001 ingresó a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado, hoy Secretaría de la Función Pública, con el cargo de director de auditoría. En el ejercicio siguiente, en 2002, lo ascendieron a director general de auditoría de gestión pública, cargo que ocupó desde el 2002 hasta diciembre del año 2012. Es decir, una vasta experiencia en auditoría gubernamental y en contabilidad gubernamental. Y bien, ha tenido distintas comisiones y encargos dentro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y de la región. Me permito destacar, vicepresidente general, presidente de nuestro Instituto Mexicano de Contadores Públicos de Tabasco, vocal de la Junta de Honor y Justicia, presidente de la Comisión de Educación Profesional Continua, vicepresidente de Relaciones y Difusión y vicepresidente del sector gobierno y síndico del contribuyente. Y para no extendernos también, porque es muy vasto, y qué bueno, me da gusto que esté aquí José María, porque también, bueno, lo debo de decir, mi alumno ya me superó, que me da mucho gusto, gran alumno, gran amigo, muy buen estudiante, muy buen profesionista. Y bueno, aquí curiosamente, ellos tres han sido mis alumnos. No me han aprendido nada, pero... Yo no fui tu alumno. Señor doctor, yo no fui su alumno. Pensé que me ibas a decir maestro. Pero No, bien, bueno. tenemos un tema interesantísimo, porque estamos en vísperas, ya termina en este mes, para las personas físicas, su declaración anual, y que desde aquí, pues invitamos a todo el teleauditorio y radioescuchas a que cumplan con sus obligaciones, porque tenemos que contribuir al erario. Si queremos exigir, hay que aportar
lo que nos corresponde como contribuyentes. Pero bueno, en el mes de mayo viene algo que los patrones, pues de alguna manera, ellos, no todos, porque hay patrones muy cumplidos, muy correctos, pero hay patrones que también se dan en esas situaciones de que no quieren repartir utilidades y entonces van a ver al fiscalista, oiga, ¿y cómo le hago? Porque todo ese dinero no se lo pueden llevar. Pero empecemos por cómo nació el licenciado Luis Alberto, cómo nació esto, porque de alguna manera no nació ayer. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, antes de entrar en materia, 3 segundos nada más, quiero enviar un cordial saludo a las personas que nos están acompañando a través de los medios de difusión. Un saludo a los integrantes de mi oficina que les dije hoy sí, pueden acompañarnos. Qué bien. Manden las preguntas. También por ahí algunas personas que se enteraron del tema que íbamos a tocar el día de hoy, amigos que se encuentran obviamente en empresas privadas, amigos que se encuentran, que son también propietarios de empresas y querían saber más del tema. Les dije, con mucho gusto, síganos en la transmisión, vamos a tratar de resolver la mayor de las dudas. Por ahí les quiero enviar un saludo al amigo Jesús Balcázar, a su hijo Michel, que nos están escuchando también. Les prometí que les iba a mandar el saludo antes de iniciar. Por supuesto. Y me Muchos dijeron, saludos. no te creemos, pero claro que sí. Y hace rato vacilábamos con enviarle un saludo a mi jefe. Es correcto, vamos a enviar un saludo hasta la Ciudad de México porque sabemos que nos escuchan en todas partes de la República. El secretario del Trabajo, nuestro jefe Marat Bolaños, un joven muy entusiasta, muy capaz, fue nombrado hace poco, lo tenemos recién estrenado apenas hace no más de un año, pero la verdad que el desempeño en su cargo ha sido exitoso. Y pues le enviamos un cordial saludo desde aquí, desde Tabasco. Yo también quisiera enviarle un cordial saludo porque lo vi ahora que en la parte de la muy bien, pensión, muy bien. Una participación muy interesante. Muy bien. Saludos. Y también pues, hacerle una cordial invitación desde aquí, desde esta hermosa, máxima casa de estudios que es nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y que venga por acá, será cordialmente Se la hacemos recibido. llegar, claro que sí, por supuesto que sí. Y bueno, ya entrando en materia, vamos a entrar primero yo creo que a tratar un poco de la historia económica de esta situación del PTU, que muchas personas desconocen a fondo, y esto nace como una medida de vigilancia entre Hacienda y los empresarios. Al final de cuentas, es una medida política de vigilancia, no así vista obviamente por el resto de la población, pero allá por los años 84, 85 más o menos, se conforma no lo que hoy conocemos como la comisión que regula la entrega de PTU, Ajá. sino una comisión creada ad hoc a gobierno para hacer esta función. Posteriormente ya se hace la invitación a los representantes patronales y representantes obreros para conformar lo que ahora sí conocemos como la comisión especializada para determinar el reparto de utilidades. Se hace el nombramiento del titular de la comisión por el titular del Ejecutivo, obviamente, y aunado a lo anterior, ya una vez que entra en sesión, esta comisión tiene que rendir informe al secretario del Trabajo sobre cuántas veces va a sesionar, cuáles serán los temas a tratar y sobre todo el verificar ese entendimiento entre patrones y obreros para poder determinar el porcentaje a repartir del PTU. PTU, pues obviamente es la abreviatura de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, para que vayamos poniendo conceptos en estos números, ¿no? Entonces, así se determina este 10% a repartir. Su fundamento legal, pues obviamente lo encontramos dentro de nuestra Ley Federal de Trabajo. Esta comisión nace a raíz de los artículos 575, 587, quienes determinan cómo se va a integrar.
y cuál será la actuación de esta comisión durante ese periodo. Que ahí es bueno apuntar, ¿no? que hasta interesante que desde la Constitución de 1917 ya se contemplaba el reparto de utilidades y luego en la década de los 60, 63, para ser exactos, es cuando se empieza a reglamentar el reparto de utilidades. Y qué interesante lo que se está comentando en ese correcto, punto de doctor. que ahora pues sí haya una comisión al respecto. Se le da ese alcance justo con la reforma del 84 a la Ley Federal del Trabajo, porque como bien apunta usted, ya existía en esos tiempos, pero el tema ahí es que era un órgano más ad hoc a servir a las líneas de gobierno en ese entonces, ya que si nos vamos a esta parte histórica, Sí. A partir de esa época es cuando se da la transición de ese gobierno que utilizaba una política económica diferente al liberalismo y al neoliberalismo que vivimos a partir de los 80. Entonces, si nos vamos a esa parte histórica, pues obviamente esa función que tenía esa comisión era distinta y A la actual. obviamente más alineada a las necesidades que tenía en esa ¿Hubo época el algún gobierno. cambio con nuestra nueva Ley Federal del Trabajo? ¿Algo hicieron? Claro que sí, claro que sí. Una vez que se encuentra conformada, pues obviamente tenemos que relacionar esta comisión con lo que es propiamente el reparto de utilidades que nace del artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, donde vamos a encontrar todos los lineamientos y cómo se establece lo que es el derecho al reparto de utilidades. Ahí podemos verificar, obviamente, quiénes tienen derecho a recibir, quiénes no tienen derecho a recibir el reparto de utilidades, qué empresas están obligadas, cuáles empresas no están obligadas o exceptuadas por alguna situación en su conformación. Aquí sí quisiera ser un poquito enunciativo con estas situaciones porque me pidieron mucho que hiciera énfasis en quiénes sí y quiénes no, porque causa mucha confusión a nivel población. Claro. ¿Por qué a mí la empresa no me pagó mi reparto? ¿Por qué a mí no me toca reparto de utilidades? ¿Quiénes no podrían ser? Un ejemplo claro y preciso que se me viene ahorita a la mente que comentábamos antes de entrar aquí a la transmisión con el doctor, era las trabajadoras del hogar, las trabajadoras domésticas. Ellas, por excepción, no tienen derecho a un reparto de utilidad. Sin embargo, muchos patrones han optado por darles una bonificación, que es la manera en que se les compensa esa falta de reparto de utilidades. Y ustedes dirán, ¿y esto por qué? Porque al final de cuentas el trabajo de una doméstica, pues obviamente No genera riqueza. eroga riqueza, no eroga utilidades como tal. Y entonces en ese sentido, pues no tengo nada que repartir. Pues entonces ya sabes, José María, si te habla ahora Muchacha, tu trabajadora doméstica No o tiene tu derecho. trabajador doméstico, le dices, sí, no obstante. y bueno, apuntando a lo que dice el licenciado Luis Beltrán, tiene lógica el comentario. Digo, Sí. la PTU surge más que nada por las utilidades de las empresas. Obviamente el personal doméstico que trabajan como apoyo de las personas físicas para las labores del hogar, pues ahí no hay una utilidad que haya que repartir, porque no hay que perder de vista que el origen de todo esto es que no en todos los casos aplica un pago de utilidades. Solamente las empresas que tengan utilidades son las que en un momento dado reparten utilidades. Y para entender, porque estamos en el enfoque con ustedes y aquí nuestros compañeros, ¿cómo determina la utilidad del patrón? Bueno, en este caso el patrón tiene que dividir en dos fracciones, digamos, ¿no? En los días trabajados y el importe de los salarios pagados, ¿no? Se sacan dos factores y ahí se determina, bueno, cuál es la utilidad que le corresponde. Más sin embargo, apuntando a lo que comentaba el licenciado Luis y con las reformas que han habido, en 2021 hubo una reforma importante por este gobierno,
Lástima que esa reforma no se manejó bien a la opinión pública. En su momento, en la mañanera, el presidente expresó que ya se había avanzado mucho con la reforma, que se había logrado una PTU mínima de 90 días. Efectivamente. Y realmente no lo es así, no es una PTU mínima de 90 días. Sin embargo, lo que se avanzó o lo que se logró fue establecer un tope para el pago de la PTU, que son precisamente los 90 días de salario. ¿A quién le beneficia ese tope? ¿Al patrón o al trabajador? Pues al final de cuentas, en términos generales, a los dos, en ambas partes. Pudiéramos pensar que en algún momento a ciertas empresas que son muy ganadoras, ¿verdad? Porque pues no tienen que repartir la totalidad del PTU que salga, sino solamente hasta el tope. Cuando anteriormente de la reforma tenían que repartir la totalidad. Perdón. Sí, yo quiero hacer una aclaración porque el licenciado Luis, cuando inicia su charla, habla sobre precisamente que la PTU nace como especie de algo de una vigilancia. Es decir, como que el trabajador, al momento que le van a repartir sus utilidades, le dice al patrón, oye, quiero que me prestes a mí tus resultados porque de ahí es que me vas a dar mi dinero. Claro, muy interesante es lo que estamos hablando. No se vayan, regresamos en un momento. Estamos en Números y Conceptos. Bien, estamos de regreso y antes de continuar con esta importante charla, les quiero recordar que pueden enviar sus preguntas o comentarios comunicándose al celular en estudio 99 32 19 19 51. Muchas gracias, Marta. Pues en esta mesa ahorita, en el intermedio, en el bloque, reanudando nuevamente con todos ustedes el auditorio Radio Escuchas y todos los que están sintonizando por Face también y YouTube. Aquí hay algo interesante para esta mesa. Comentó el licenciado Luis Alberto. Oye, pues las trabajadoras o trabajadores domésticos no tienen derecho a reparto de utilidades. Y comentábamos, bueno, pero en ese momento no hay el acto jurídico o generador de la utilidad. Y Octavio, ¿cómo es esto? ¿Cómo opinas al respecto? ¿Cuál sería tu punto de vista? Sí, yo creo que en el caso del artículo 123, en la fracción octava, ahí hay una violación precisamente para las domésticas que le excluyen a sus derechos humanos, una violación de los derechos humanos, porque el trabajo tiene que ser fundamentalmente digno. Sí. Y entonces no puedes en este caso separar o excluir a alguien que trabaja. Ahora, si me dicen que es por el hecho generador de la PTU, bueno, la Corte ahora con una controversia en las situaciones conyugales donde la mujer decía, bueno, ya no tuvo ingresos, y la misma Corte calculó el importe del trabajo que hacía ella en el hogar. Hizo un cálculo y ahí aparecen los datos en una jurisprudencia. Sí. De tal suerte, si nosotros hacemos esa analogía con las personas domésticas, porque ellas sí contribuyen en estas cosas las personas que se encuentren limpios, su hogar, el alimento, etcétera. Entonces, por lo tanto, cuando la persona va a buscar y conseguir el ingreso, pues en este caso lleva un apoyo. No podemos decir que sea de una empresa porque únicamente el hecho generador sea la utilidad. Aquí hay una utilidad, digamos, indirecta. Y cuando menos tener a lo mejor posiblemente una compensación o algo parecido, algo semejante. No la puedes discriminar, ese es mi punto de vista. Claro, es importante e interesante, pero... Estamos de acuerdo. José María, ¿cómo sería? O sea, porque, y Luis Alberto, en el caso de este punto de vista que da aquí Octavio, el doctor Octavio, porque en el estricto sentido, y lo que reza la Ley Federal del Trabajo, la nueva Ley Federal del Trabajo, y nuestra propia Constitución, estamos hablando de reparto de utilidades. Y aquí, como también en los salarios mínimos profesionales, se menciona cuáles son las actividades que hacen. Y entonces él o la trabajadora doméstica
¿en qué momento podríamos estar? Está interesante porque está hablando de compensar, de reconocer el trabajo que a uno siendo miembro de la familia participa. ¿Cómo sería? Bueno, es muy respetable la opinión del doctor Tamayo en relación de que al final de cuentas son trabajadores del hogar. Más sin embargo, digo, para no confundir a la opinión pública y lo que marca la ley hoy en día como tal, quienes no participan en el reparto, pues está tal cual, los trabajadores del hogar, como está. Sin embargo, en la práctica es común que muchas de las veces se apoya a este tipo de personal, ¿no? Además de que tienen pues algunas otras prestaciones como el aguinaldo, vacaciones, etcétera, etcétera, y muchos apoyos adicionales que se les pueda dar extra fuera de ley, ¿verdad? De ley, pero eso sí. va a depender de cada patrón. ¿Cuál sería la opinión de la Secretaría del Trabajo? Tengo entendido que ha sido llevado inclusive hasta la Cámara de Diputados iniciativas de ley donde precisamente se inició el reconocimiento de estas trabajadoras domésticas que ya se contemplaba en la Ley Federal del Trabajo, pero con algunos estímulos extra. Comparto la opinión del doctor en ese sentido, porque si bien es cierto, este trabajo ha sido minimizado, también es cierto que en los últimos años, con las últimas reformas, se dio un giro y se dio un reconocimiento diferente. Yo consideraría que aportar de cierta forma una compensación para ellas sería lo más justo, pero pues tenemos que atender a los criterios legales que existen y es a donde nosotros nos apegamos. Además de que ya se avanzó con el tema del seguro social. Ahora ya hay obligación de afiliar al seguro social a los trabajadores domésticos. Efectivamente. Ahora, ¿qué otro caso o qué otro tipo de figura jurídica no va a tener derecho a reparto de utilidades? Aquí sí me voy a meter en un pozo muy profundo, porque precisamente hay empresas a las que se les excluye considerando la manera en que se encuentran conformadas. Sí. Y se llaman cooperativas. Ah, caray. Y entonces voltearíamos a ver al especialista fiscal. Ahorita me va a decir él por dónde. Sí. Yo le digo porque él me dirá por dónde. Sí. Desgraciadamente las cooperativas, muchas están conformadas sin fines de lucro. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la atención es hacia los cooperativistas. Es decir, es un esquema de reciclaje. De ellos mismos. De ellos mismos. Pero en esa sazón, aunque sus actas constitutivas digan es que somos una asociación sin fin de lucro, también es cierto que tienen ciertas relaciones laborales externas que pudiesen producir utilidades que no son declaradas como tal en un ejercicio fiscal, pero pueden ser tasadas cuando menos dice la ley en un 5%. Entonces, en ese sentido, pudiese hacerse ese reparto de utilidades. Y no quiero profundizar porque Sí. ahí es El holgura experto. de la contabilidad. Aquí cambiamos de esquema, ¿no? Ahorita estaríamos hablando de las empresas que no están obligadas a repartir, Así es. como el caso que comentaba aquí el licenciado Beltrán. El otro caso eran de los trabajadores que no tenían derecho, que se nos quedaron muchos por ahí, como directores, administradores, gerentes, etc. Pero ahorita retomamos ese tema, ahorita estamos con las empresas. ¿Quiénes más no deben de...? Es que no hemos llegado a la empresa en el momento de que si hay o no hay reparto de utilidades. Pero aquí está interesante porque hablando de cooperativas también hablamos y entendemos, como también pasa para efectos del Seguro Social, la simulación. Ah, claro. Entonces, Las planeaciones fiscales Sí, agresivas. No, más que fiscal, ahí laborales, ¿no? laboral, entonces se atenta contra todo, ¿no? Sí. Aquí, ¿qué es entonces? Insisto, el efecto generador de la PTU son las utilidades. Una empresa perdedora donde no declara utilidades, no hay reparto de utilidades. ¿Sí? No están obligadas. Bueno, una cosa que, perdón, de que declare o que lo obtenga, porque serían cosas diferentes. Bueno, es ¿no? que el que lo obtenga se tiene que declarar. Están No obligados a necesariamente, declarar. porque... Bueno, ya esa es una evasión fiscal. Por Ese eso. es otro tema. Es que ese es un tema muy Efectivamente, complicado. pero es que es interesante
porque estamos también ante la autoridad que lo que le interesa es que todo el teleauditorio y radioescuchas capten bien de lo que estamos hablando, porque aquí están implicados hasta el representante legal, el gerente, y entonces vamos a ver hasta en un acto jurídico el tramo de responsabilidad que cada quien tiene, y puede ser una cadena, no solamente la cabeza, sino todos los que trabajaron porque conscientes de que estaban haciendo algo indebido, se prestaron a hacerlo. Sí, aquí en este caso las empresas que no están obligadas son las empresas de nueva creación. Primer ejercicio, digo, no hay utilidades. Lógico. Y obviamente está pensado 2, 3 ejercicios para más adelante. A partir del segundo ejercicio, si la empresa ya muestra utilidades, ya tiene obligación de hacer el reparto de utilidades. Y así sucesivamente, por ejemplo, las empresas que están diseñadas para crear nuevos productos, también están en este supuesto, los de la industria extractiva de nueva creación, ¿verdad? Y el Instituto Mexicano del Seguro Social no es sujeto, las dependencias de gobierno como tal, esta universidad como tal, no deben de repartir utilidades. Cabe una aclaración aquí. Perdón. No se debe considerar empresa de nueva creación aquellas que se fusionan, ¿eh? Sí. Ah, claro. Sí. Muy interesante. Porque ha resultado el tema muchas veces de que, a ver, yo estoy trabajando con Juanito y Juanito paso acaba la de salir pelota. y entonces, como es producto nuevo y acaba de salir al mercado, no repartimos utilidades. Y qué bien Perdón, que lo pero estás no. comentando esto Sí. y apuntando. Aquí sería la pregunta igual en la mesa. Ok, estamos hablando de fusión. Aquella empresa traía pérdidas y esta lleva 2 años o 3, vamos a suponer. Ya tiene apenas, está jovencita, está operando. Pero estratégicamente se está reflejando que va a llegar a tener utilidades y dicen, bueno, Inversiones, fusionamos. invierten. ¿Cómo lo ves? Bueno, lo que sucede es que, como bien dice el licenciado Alberto, en primera, si la empresa tiene un nuevo producto, solamente sería hasta el segundo año. Ahora, en el caso de que haya una fusión, está la empresa A y la B. Y a lo mejor entre la A y la B puede ser que sea la C o la A puede formarse, absorberla, etc. En ese caso, no entra la figura de que es de una empresa de nueva creación. Ahí Exacto. ya tiene que pagar su PTU. Y esto es muy interesante. Perdón, maestro Miguel. Y la otra es que las pérdidas tampoco las debe de reconocer a la hora de la Eso es a lo que me refiero. Cierto. Qué bueno que lo estás apuntando. ¿Y ya cuál iba. es el punto de vista de la Secretaría del Trabajo al respecto? Como les comenté en el programa pasado, el sistema que nosotros usamos en inspección se encuentra vinculado ahora actualmente al Seguro Social y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al SAT. Sí. Entonces, y llevamos dentro de la Secretaría el denominado Directorio Nacional de Empresas. Cada que una empresa se da de baja, cambia de nomenclatura, se fusiona con otra, tiene que registrarse. Y al registrarse, inmediata y automáticamente nos aparece. Al aparecernos en el Directorio Nacional de Empresas, nosotros, que somos quienes vigilamos este reparto de utilidades, ya tendremos la facultad para visitarlos y verificar si se hizo o no el reparto de utilidades. Entonces, obviamente, al nosotros tener esta base de datos, esta magna base de datos, podemos verificar si es una empresa realmente de nueva creación, si es una empresa que se fusionó A más B, como decía el doctor, y si no están simulando. Efectivamente. Y evadiendo, obviamente, la obligación de repartir esta utilidad. Qué bien. José María, tú mencionaste hace un momento, para ir entrando también ya entonces al tema del reparto de utilidades. Bueno, imaginándome, soy el director, tengo al gerente general, el jefe administrativo, la jefe administrativa. ¿Cobramos o no cobramos utilidades?
directores, gerentes, administradores, ninguno de ellos pueden cobrar ¿Porque lo opinas o está en ley? Lo manifiesta la ley como tal. ¿Sí? Perfecto. No son, no participan en el reparto de Es que utilidades. no son trabajadores. Ellos tienen en este caso la vinculación mercantil. La legislación que le aplica a ellos es la legislación mercantil. Sí. Más sin embargo, hemos visto, qué bueno que están apuntando esto, pero están más abusados, estamos hablando de simulaciones y de repente en la nómina aparecen como empleados. Sí. ¿Cómo lo interpreta la De hecho, Secretaría? en la práctica a veces los administradores se dan de alta en el Seguro Social Sí. de manera indebida. No, y ahí, perdón. Para gozar Efectivamente. posteriormente. No, ahí el una problema que jubilación. se da en el caso de que sean administradores y que tengan la personalidad como administradores y a la vez están cotizando en el Seguro Social, Sí. al momento de que van a buscar su pensión, la Seguro Social se la niega. En algunos casos. Yo he cuando visto se dan varias. cuenta. Sí, sí. Pero a muchas veces no. Pero si no, pero vamos a suponer que se las reconoce y se las acepta, y si llega a haber alguna revisión, Por eso ahora, ya saben, en el SAT ya hay que dar de alta hasta a los representantes Sí. legales, no nada más a los socios accionistas. Sí, porque ahí hay una Obviamente se está responsabilidad. reforzando toda esa parte de las bases de datos. Es que si es una realidad, le quita el sentido, si estamos hablando constitucionalmente del deber ser, de contribuir al erario público, la realidad, y no nos estamos santificando aquí, pero tenemos que pensar con una lógica que para satisfacer las necesidades de una nación, de todos los ciudadanos, pues tenemos que también nosotros como profesionistas que nos dedicamos a la práctica externa, hacer conciencia, no que ellos se disparan, con la cuchara grande, todo reciben, y entonces el trabajo que llega a la Secretaría es muy importante. Sí, y reafirmando, ¿quiénes más no participan? Los empleados eventuales, que le llaman, cuando no tienen más de 60 días trabajados. Puede ser no consecutivo en un momento dado, pero por ejemplo un trabajador puede trabajar 20 días y luego otros 20 días en otro mes y así sucesivamente. Quienes rebasen los 60 sí tienen derecho. Quienes no rebasen los 60 días como trabajadores eventuales no tienen derecho a la Y aquí participación. vendría la pregunta que también el doctor Octavio, pero también lo hemos estado viendo porque el artículo primero constitucional y en los derechos humanos también internacionales, bueno, ¿y yo por qué no? Diría el trabajador, y presenta una demanda, una queja, va a la Secretaría del Trabajo, dice, oye, está bien, pero fue mi esfuerzo el que ayudó también en corto tiempo a generarlo. Vamos a regresar después de este bloque muy interesante. Estamos con el tema de reparto de utilidades en números y conceptos. No se vayan, regresamos. a mí me gusta. Voy a hablar Bien, estamos de vuelta en este último bloque. La verdad que estamos muy enteros en el tema de PTU, pero a mí me gustaría preguntarles, antes de irnos a una pausa, el contador mencionó algo de los empleados eventuales. Pero ¿qué pasa en el caso de las constructoras? Bueno, sí hay en este caso empleados de constructoras que llegan a cumplir más de 60 días o que llegan a cumplir menos de los 60 días, pero luego los vuelven a contratar. ¿Qué pasa en estos casos? En este caso, la ley es muy específica, muy específica. Bien anotaba el contador, si no cumple los 60 días de alta, no tiene derecho a este reparto de utilidades. Sin embargo, debemos considerar que existe otro caso de excepción para las personas de llamados trabajadores de confianza, que puede ser homologado a esta situación que mencionas, contadora, de los trabajadores de la construcción. En el caso de los trabajadores de confianza, se tiene que verificar el salario que tienen,
Porque si el salario de este trabajador de confianza es inferior al salario máximo del trabajador sindicalizado dentro de la empresa, en ese sentido sí se tendrá que repartirle utilidades. ¿Por qué digo que es un caso homólogo? Porque hay empresas de construcción que mantienen sus nóminas, tengan o no tengan obras. Es decir, yo tengo a 7 trabajadores y esta semana no hubo obra, pero yo les pago su semana. Si hay obra, les pago su semana. No hay obra, les pago su... En ese caso, obviamente tiene que haber reparto de utilidades. Pero, en el caso que mencionas, cuando un trabajador es contratado, dado de baja, vuelto a contratar, esto es una estrategia. Es decir, los 60 días no son continuos. Exactamente. Para y que entonces se cumpla. jamás llegará a tener... Pero ese si ya derecho. no importa que no sea continuo. Ajá. Si llega a tener 60 días, tiene Ya derecho. tiene derecho. Otro punto aquí importante y que quisiera mencionar porque sucede mucho en la práctica antes de que se termine el bloque, es el tema del personal que se le paga por honorarios. Es muy común que las empresas contratan al personal con un salario fijo mínimo y luego el adicional se lo pagan por honorarios. O dicen, oye, está empezando la empresa, ahorita vamos a probar y le tienes que dar de alta por honorarios, pero al final de cuentas es un trabajador que cubre un horario, pero ese trabajador no tiene derecho al Y hay reparto una de utilidades. Subordinación total. Ay, y qué bien que estamos porque se presta a la práctica en todos lados. Qué buena recomendación se está haciendo porque los honorarios asimilables a salarios se inventó como con eso te salvas de no tener El pago del seguro social, Y por ni ejemplo, nada, ni nada de exacto. las demás prestaciones. Ahora, pero en esto que tú comentabas, Marta, que muy buena pregunta y que de veras está tan interesante, pero se me vino a la mente que, caray, hay un sindicato, en este caso por el tipo de construcción, y resulta que hay otros que entraron y que todavía no están afiliados al sindicato. Entonces hay un contrato colectivo y que menciona, vamos a suponer, que desde el primer día está generando todos sus derechos y ese, así diga, son las condiciones mínimas de la Ley Federal de Trabajo. Pero cuando hay un contrato colectivo está por encima de las condiciones mínimas, como el aguinaldo. Bueno, entonces este sí se va a beneficiar. Entonces habría una desigualdad porque el otro no cumple los 60 días, como mencionaba aquí el doctor Octavio. ¿Qué se hace en esos casos? ¿Cómo lo están ustedes verificando que no suceda eso? Bueno, en la homologación de criterios para el establecimiento de, volvemos y retrotraemos el tema 2 páginas atrás, quiénes sí, quiénes no. Sí. La ley no dice específicamente que deban ser sindicalizados o no. Perfecto. La ley específicamente dicta que debes cumplir estos requisitos, dentro de ellos, trabajar 60 días para la empresa. Que tu salario sea menor, por lo menos, al de mayor rango del sindicato, para que te pueda yo pagar como trabajador fuera del sindicato. Porque al final de cuentas, como decíamos hace un momento, existe esta subordinación. Y aquellos que rebasan ese nivel se les paga con el de mayor, ¿sí? Ajá. Y un 20% adicional. Así se Bueno. considera, no con su salario. Me refiero al personal de confianza. Ahora vamos, viene ya, todo está muy bien, personas físicas, personas morales van a hacer el reparto de utilidades. Las personas morales y físicas, ¿cuándo reparten su reparto de utilidades? Hay un plazo, son 60 días posteriores al vencimiento de la declaración anual. ¿Cómo Por eso. lo comprueban? Con ¿Qué tienen la declaración. que hacer? Con la declaración. ¿Hay algún acta? ¿Se tiene que reunir los trabajadores? ¿Qué hay que hacer? Las Es un empresas proceso. están obligadas a poner a la vista a los trabajadores, no la declaración, sino simplemente el apartado que diga cuánto es el monto de reparto de utilidades. Que normalmente el patrón no hace eso. No lo quiere hacer, pero está obligado. Correcto. Y en caso de no cumplir, ahí es donde entramos nosotros.
Multas. ¿Y de qué manera ustedes vigilan, este reparto de utilidades? ¿Ustedes les calculan? ¿O en el caso de las consecuencias, cómo es? Bueno, como les había yo comentado anteriormente, una de las funciones de la Secretaría del Trabajo o de las oficinas de representación de la Secretaría del Trabajo es vigilar este reparto. ¿Cómo hacemos esto? Se inician los operativos a finales del mes de mayo, ya una vez que haya concluido el periodo, y enviamos de un listado que sale de forma aleatoria de nuestro sistema, enviamos visitas de inspectores a la empresa y le pedimos obviamente a quien esté encargado del área contable o el área financiera o el representante legal que nos muestre obviamente la documentación que avale su declaración fiscal. Sí. Y que nos muestre el apartado de cuánto fue su utilidad, si fue fijada, si se conformó una comisión que tiene que estar integrada obviamente por una parte patronal, una parte obrera, y si se pusieron de acuerdo para este reparto de utilidades. En el caso de que no se pusieran de acuerdo, el inspector del trabajo tiene la facultad para poder determinar en qué porcentaje se debe repartir. Y en caso de incumplimiento, obviamente se iniciará el procedimiento sancionador ante la Oficina del Trabajo de aquí del Estado o en el Estado donde se encuentre. Ojo aquí sí quiero hacer un acotamiento. Recuerdan la vez pasada que les comenté que la consecuencia de esto, las multas, se tasan en UMAS. Ajá. No las tasamos como tradicionalmente se Moneda hacía en nacional. salarios mínimos, no. Ahora son en UMAS, cada UMA vale 108 57. El tema es que las multas pueden ir desde 5,428 pesitos hasta 542,850 pesos. Adiós, reparto de utilidades. Licenciado, disculpe la digresión. Yo quisiera que nos dijera, tanto a nosotros como al público, en dónde está su teléfono, su número telefónico, su bien. correo, porque así cualquier, en este caso, trabajador que se sienta agraviado, pues pueda dirigirse a ustedes, ¿no? Claro que sí. Bueno, recordemos que la Oficina de Representación Federal se encuentra ubicada en la avenida Gregorio Méndez, 713, segundo piso, justo al lado de una clínica que se encuentra sobre la misma avenida, a mayor referencia, enfrente de las oficinas del ISSSTE. Ahí recibimos las quejas de manera presencial, pero si te encuentras en un lugar alejado de la ciudad, de la capital, si te encuentras en tu centro de trabajo y no tienes el tiempo o no tienes la posibilidad de poder viajar, nos pueden contactar a través del correo electrónico. Directo conmigo me pueden enviar a mí la queja sin ningún problema, luis.beltran@stps.gov.mx. A ver, otra vez. Repito, luis.beltran@stps.gov.mx. STPS, Secretaría del Trabajo y Previsión Social. No nos perdamos con ese tema. Bien. Pues ya casi se va acercando, pues el tema es muy importante, muy profundo, muy extensivo. Aquí lo más interesante es, bien, la obligación del reparto de utilidades, si lo hay. En el mismo mes, estamos hablando de plazo, las personas físicas hasta ahora presentan su declaración anual. ¿Cuándo sería la fecha igual de las personas morales? ¿Van a coincidir para presentar el reparto de utilidades? No, claro que no. Es un mes posterior al reparto de utilidades de las personas físicas. Por eso nosotros iniciamos los operativos a finales del mes de mayo, para poder obviamente considerar tanto a las personas físicas como a las personas morales. Es decir, a las personas morales, ¿cuándo es el las plazo? fechas estimadas Día para último de mayo, 30 de mayo, y las personas físicas 29 de junio. 29 de junio. Eso es importante, como estaba comentando el doctor Octavio, porque lo que se tiene que hacer es que conozcan, aparentemente todo el mundo lo entiende, si hablamos de hacer el comité
Es decir, el patrón le tiene que comunicar a los trabajadores. Ese es el resultado al que llegó la empresa. Vean ustedes, entonces se reúnen. Esa cultura empresarial le falta mucho, pero muchísimo, porque sería muy ideal que con transparencia igual las empresas enseñaran. Ahora, vamos a empezar por nosotros. ¿Los despachos también reparten utilidades contables? Sí, claro que sí. Si hay utilidades, sí. Por Exacto. supuesto. Entonces, Nada más que los despachos, pues son los despachos contables, son los que más cuidan los resultados de las utilidades. No, los ingresos. y entonces tendríamos que, pero pues un llamado aquí, que por favor paguen los clientes a tiempo para que podamos pagar las repartir. utilidades. Sí, yo quisiera tomar un tema que se me hace de mucha importancia, en cuanto que esta es una prestación dispuesta en la misma Constitución, en el artículo 123, en la fracción 9ª y en la misma Ley Federal del Trabajo, en la fracción 8ª del título 3º. Es correcto. En el caso de que únicamente de que en lugar de verlo como una situación de carácter, diríamos, de disgusto, que sirva de armonía entre el trabajador con el patrón con el trabajador, y así tengan una mejor productividad. Me Entonces, parece yo creo formidable lo que estás apuntando, porque esto es el sentir de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. No es el policía, no es el que hazlo bien, así debe ser, sino que lo que tiene que entender el teleauditorio y los radioescuchas es eso, la armonía que tú estás y en comentando. lugar de pagar las multas grandísimas que platican, Impresionante, a lo mejor paga la PTU, ¿no? ¿Verdad? Y va rápido. José María, en la declaración anual, o sea, ¿se refleja el reparto de utilidades? Sí, hay un apartado específico. Obviamente, primero que nada, hay una determinación de la ganancia o la utilidad. Y si hay ganancia, por supuesto que tenemos que rellenar el recuadro de reparto. ¿La utilidad es sobre registros la operación, contables o sobre los registros ingresos fiscales? contra los egresos, los gastos operativos de la empresa? Surge una ganancia y sobre esa base el 10%. O sea que si yo meto mis gastos no deducibles, ya la hice, ya no, voy a los no repartir. deducibles esos no juegan. Los no deducibles no. O sea, sería el ingreso contra los gastos. Es la base gravable. Es la base gravable. La Así base es, gravable. para que entienda el Sí, teleauditorio. no radioescuchas. puedes tampoco quitar las pérdidas de ejercicios anteriores. Exacto. Tampoco. ¿Y qué pasa en el caso de las empresas que tienen pérdidas, pero para que puedan seguir funcionando no reconocen la pérdida, sino reconocen una ganancia? Se ven utilidad. comprometidas. ¿Y para el reparto? En ese sentido, nos ha tocado 2 veces ya ese ejemplo en la oficina de empresarios que dicen, no, yo el año pasado salí con este margen de utilidad cuando realmente tenían pérdida, pero como tenían concursos en puerta, no podían, O las obviamente, instituciones manifestar. bancarias. Entonces nos tocó por ahí un empresario que su giro, obviamente en estos primeros años de negocio no le iba a dejar una ganancia como tal, iba a inclusive a tener pérdida porque tenía que invertir en ese sentido, pero malamente le hicieron una declaración ad hoc manifestando una utilidad súper inflada y llegó a la oficina a decirme, oiga, es que realmente yo perdí en el ejercicio fiscal. Pues, ¿Y qué pasa ahí? Y aparte de la multa. ahí pues yo creo que corren al contador. Sí, porque Definitivamente. probablemente tenía que ver en lugar de hacerlo deducible, porque hay que tener temas. Una cosa es deducible por efecto fiscal y otra cosa sería la Claro. resta desde el punto de vista financiero. Estamos, ¿no? pues el tiempo se nos Ok. nos llegó, ahora sí que el tiempo se nos fue muy rápido, es una charla. Inexorable. Y yo creo que debemos de darle la oportunidad también a este tema tan interesante y pues desde ahorita los vamos a comprometer que en nuestro próximo programa nuevamente nos acompañen. Vamos a profundizar en el reparto de utilidades porque es muy importante. Se está dando a conocer muchos detalles que tenemos que hacer. Les agradezco mucho a Luis Es un Alberto, a José María, Gracias. Marta, Octavio, por este extraordinario programa que hemos llevado hoy, porque el reparto de utilidades es muy importante.
y agradecer a todos los televidentes y radioescuchas su presencia para atender este programa de números y conceptos. No se olviden, la vida es bella. Excelente día.